Durante un tiempo debo reconocer que entendía que existiera la corrupción. Sí, mire, me parece incluso natural. Es decir, imagínate que gestionas un presupuesto de 500 millones de euros de dinero público que, como todo el mundo sabe, no es de nadie. Que de esos 500 puedes embolsarte 6 sin que nadie se entere. Y que no se van a notar en el despropósito de gastos en el que se encuentra inmerso el Estado. Tienes que ser de hormigón armado. Tienes que ser una puñetera estatua de mármol para no sucumbir a la tentación. En un mundo en el que los valores han desaparecido y la política se ha sumido en una espiral de mediocridad, de trepas incompetentes que pelean por su puestito cómodo, en un mundo en el que la clase gobernante está completamente desvinculada de los problemas reales de las personas y es simplemente una banda de vagos y maleantes que se dedican a crear problemas y venderte a continuación la solución, pues mira, que haya ladrones me parece natural. Si roban lo que sea, pero al menos no te complican más la vida de lo que ya de por sí es, casi estaba dispuesto a tolerar el robo. Es más, en mi ignorancia, veía los porcentajes destinados a la corrupción casi asumibles. ¿Qué es un 3% en una obra civil? Nada, 4 sacos de cemento, que se metan por el culo ese 3% y le revienten los huevos y le queden colgando del campanario, ¿no? No, porque te paras a analizar brevemente un caso cualquiera de corrupción y las cosas no son tan simples. La corrupción salpica directamente a las personas. La corrupción no son solo cuentas opacas en Suiza, no son coches más caros, no son vacaciones en las Seychelles. Durante el mandato de Zaplana, en toda la provincia de Alicante tan solo existía un hospital que pudiera ofrecer servicios de radioterapia. Esto provocaba que los enfermos de cáncer de la región tuvieran que esperar hasta 3 meses para recibir tratamiento. Diversos expertos nacionales y regionales advirtieron a la comunidad de esta situación, pero durante los años en que Zaplana estuvo al frente de la Generalitat Valenciana, las camas descendieron a 21 por millón de habitantes, cuando la Organización Mundial de la Salud recomienda que sean 75. Las muertes por cáncer se incrementaron un 65% en tan solo 3 años. Mientras tanto, de Zaplana surgieron las ideas de los grandes proyectos y los grandes eventos que su sucesor, Francisco Camps, llevaría al paroxismo. La mayoría de aquellos grandes sueños se convirtieron, con el paso del tiempo, en auténticas pesadillas para las arcas públicas. Esto podría considerarse simplemente mala gestión, el mal del faraón. Pero es que durante ese tiempo Zaplana acumuló en productos bancarios radicados en Luxemburgo mordidas de más de 10 millones de euros. Zaplana no es más que un ejemplo cualquiera de los centenares de casos de corrupción negra que tenemos en España o que existen en cualquier rincón del mundo. La corrupción política negra es universal. Seguro que algún experto ha encontrado un nombre mucho más rimbombante. El uso de información privilegiada, de patrocinio, el tráfico de influencias, la evasión fiscal, los fraudes, la prevaricación, el caciquismo, el compadrazgo, son formas de corrupción negra, tosca y burda. Es simple, es fácil de entender, es bruta. El PP es el máximo exponente de este tipo de corrupción, porque en el PP son imbéciles, son cromañones. No les da para más. La relación directa entre este tipo de corrupción y el bienestar de los ciudadanos no es tan obvio, pero existe, vaya que sí existe. Hay un tipo de corrupción, llamémosla gris oscura, que sí padecemos los ciudadanos más directamente y que no está tan popularizada en España como en otros países. Es aquella situación en la que quien tiene la capacidad de decidir sobre asuntos que son relevantes para ti, como persona humana, te pide pasta, directa o indirectamente. Es lo que mide el índice de percepción de corrupción, que lleva publicándose desde 1995 y en el que salen peor parados los países africanos y latinoamericanos. El país menos afectado por este tipo de corrupción en el mundo es Dinamarca y el más corrupto es Somalia. Esto se traduce en que si te para un policía de tráfico en Dinamarca, pagarás tu multa por internet. Y si te para en Somalia, se lo pagarás directamente al policía y no recibirás recibo a cambio. Los sobornos, el tráfico de influencias, son propios de países que no han alcanzado un punto de desarrollo óptimo. Aquí en Chipre, hace nada saltó en la prensa un caso de corrupción gris oscura muy sonoro que hizo tambalearse los cimientos del Estado. El ministro del Interior fue pillado por Al Jazeera con una copa de vino en la mano, diciendo que un ciudadano chino podría comprar un pasaporte chipriota a pesar de sus antecedentes penales. El escándalo fue mayúsculo. La corrupción negra o gris oscura son relativamente fáciles de cuantificar y de probar. Si el corrupto es subnormal, como Zaplana, al final acabará cayendo.
Si llevas una cámara en el casco, al final el policía terminará siendo masacrado en las redes sociales. Si te tomas un copazo de balón con alguien a quien no conoces y le dices abiertamente que vendes un pasaporte chipriota a cambio de un mordisco, es inevitable que alguna vez tu interlocutor sea un periodista de Al Jazeera. Sea quien sea el malo de la película, tarde o temprano, la gente se preguntará de dónde coño ha salido ese Porsche Cayenne o qué hace un modesto alcalde de una ciudad pasando la cuarentena en un yate de varios millones de dólares. Antes de continuar, querría reflexionar un poco sobre qué es corrupción. La definición clara y diáfana la da la RAE. Corrupción, de latín corruptio, es la práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho económico de otra índole de sus gestores. Hay casi tantas formas de corrupción como corruptos, y muchas personas se han dedicado a ponerles etiquetas. Tráfico de influencias, evasión fiscal, extorsiones, fraudes, caciquismo, nepotismo, prevaricación, malversación. Ya que hablamos de malversación, una de las dos formas más comunes de corrupción de los gobiernos socialistas, me gustaría contarles una anécdota personal. Cuando me tocó votar por primera vez, escribí directamente a los líderes de los principales partidos para pedirles que me enviaran su programa electoral. Al cabo de un par de semanas, empezaron a llegar los sobres. Uno de ellos tenía el sello del Palacio de la Moncloa, el membrete de la presidencia del gobierno, y dentro de él venía el programa del Partido Socialista. No se me ocurre una forma más clara de malversar que esta, sinceramente. En algún lugar del Palacio de la Moncloa, sede de la presidencia del gobierno, un subalterno de Felipe González tenía claro que podía emplear impunemente los recursos del Estado para pedir el voto para el Partido Socialista. Malversar es propio de socialistas por su propia concepción de lo que es lo público y lo privado. Algo que se puede explotar en su propio beneficio, del mismo modo que la derecha suele explotar los recursos privados antes de que lleguen a las arcas públicas, léase comisiones ilegales, información privilegiada o caciquismo. Los socialistas son especialistas en hacerse con el dinero cuando éste ya está en manos del gobierno. Y al final da igual, termina pagándolo el mismo, usted. Pero no deja de ser interesante señalarlo. Bueno, imagínate por un momento que ganas las elecciones. Supongo que cuando ganas las elecciones se produce un fenómeno semejante a cuando ganas la lotería. De repente aparecen amigos y familiares de la nada. Una explosión de gente con la que te has cruzado 2 saludos en tu vida y que ahora te reclaman que les des un empujoncito. A ti no te cuesta nada, tú eres millonario. De hecho, tienes a tu disposición fondos casi ilimitados que, repito, no son de nadie. La cola de personas pidiendo favores puede llegar a ser interminable, y lo curioso de todo esto es que los huecos en los que colocar a tus amigos son en realidad bastante flexibles, porque nadie pone límites a cuántos ministerios puedes formar en realidad. En India hay un ministerio del yoga, en Emiratos uno de la felicidad, en Japón uno dedicado a los baños, en España uno de igualdad. Puede haber un número tan vasto de ministerios como de codicia y estupidez humana. Alemania entera, la primera potencia de la Unión Europea, con 83 millones de habitantes, se gobierna con 14 ministerios, un vicepresidente y una presidenta. España, que tiene una población de la mitad, necesita un presidente, 4 vicepresidentes y 22 ministerios. Es decir, requiere de un aparato gubernamental casi el doble de grande para una población de casi la mitad. Esto sin entrar en las autonomías. No es competencia mía analizar si esto está bien o no, porque yo no soy gobernante ni lo quiero ser, ¿eh? Yo no aconsejo a nadie que me elija como gobernante porque seguramente acabaría siendo un corrupto de mierda. Cada uno de estos ministerios es una enorme teta rebosante, es la oportunidad de oro para poder ir encajando a todos los amigos que puedas para realizar las funciones más inverosímiles con los salarios más descabellados. Porque no solo es imposible cuantificar cuántas personas es razonable tener en nómina para gobernar un país, máxime si eres un ciudadano de a pie que de estas cosas no tienes ni puta idea. Es que es imposible también saber cuánto debes pagarle a un experto en perspectiva de género en el deporte de minorías racializadas, o si ese experto en perspectiva de género en el deporte de minorías racializadas es realmente necesario. He estado un buen rato buceando en todo tipo de noticias de diarios para documentar este vídeo y me he dado cuenta de que nadie se pone de acuerdo en cuántos asesores tiene el presidente Sánchez, y él mismo no es que se empeñe mucho en clarificarlo. La cifra que he podido ver en las noticias oscila entre
1.200 y 224. Parece que el gobierno no está muy interesado en darte la cifra, amparándose en cosas como seguridad o protección de datos. Es totalmente demencial. Son gente que cobra lo que no está escrito y la mayor parte del día está tuiteando. La corrupción gris clarita es la favorita del PSOE porque en el PSOE son listos. Sí, amigos, son listos estos rojos. A ver de qué forma demuestras tú que no es imprescindible para el bienestar del país un experto en perspectiva de género en el deporte de minorías racializadas. Prelados, subalternos, cuñados, viceconsejeros, asesores, vicetriples, correveidiles, cargos de confianza, expertos, secretarias, secretarías, subsecretarías. El abanico es casi infinito y puede ir fractando hasta la eternidad. Un ministerio genera 12 secretarías, que a su vez generan 144 subsecretarías, que a su vez producen 20.736 comités de expertos, que a su vez requieren 429.919 millones de asesores adjuntos que precisan para realizar bien su trabajo, a 1.800.000 millones de expertos para desempeñarlo. ¿Te das cuenta de la magnitud de esta desgracia? Son pirañitas. Cada uno se hace con 70 u 80.000 euriños, van rapiñando poquito a poco, mirando las arcas públicas como quien no quiere la cosa. Es un gasto exponencial que en un principio parece insignificante, pero que tiende al infinito. No sé tú, pero ellos sí que van a salir más fuertes de esta. Y esta metástasis tiene un problema adicional, del que se habla poco. Cada uno de estos carnosos hijos de la grandísima puta, para justificar los euriños que se lleva calentitos, hace cosas. Es incapaz de estarse quieto, cobrar y callarse en un rincón, algo que por otro lado sería infinitamente más productivo para el país, por paradójico que parezca. A lo mejor son cosas que en un principio parecen inocuas, insignificantes, pero luego estas cosas se van incorporando a la normativa estatal, a la provincial, a la regional, a la local, y al final el desgraciado medio, el que ni pincha ni corta, el mendrugo, el contribuyente, el Paganini, tú, se encuentra con que esos mismos parásitos, a los que da de comer, le hacen la vida imposible con normas absurdas, fruto únicamente del hastío vital que siente el subpresidente de no sé qué coño de comité para justificar su puesto. Esto se traduce en que un día tú estás haciendo en tu taller unas plaquitas decorativas para poner en la puerta de la habitación de los niños, unas plaquitas que vendes de colorines que dicen aquí vive el superhéroe y aquí la princesa. Y te llegará una carta de la directora del Instituto de la Mujer para la Igualdad de Oportunidades diciéndote que en el Observatorio de la Imagen de la Mujer se han quejado de sus productos heteropatriarcales y que este tipo de diseños contribuyen a fortalecer los estereotipos de género, vinculando a las niñas con el papel tradicional de princesas de cuento y a los niños con roles vinculados a la acción como los personajes de acción o superhéroes. ¿Que a ver qué se ha creído usted? ¿Que puede dedicarse a producir plaquitas para las puertas de los dormitorios de las niñas? Con total impunidad, vergüenza debería darle machirulo, facha, franco pantano. Y esto que parece una mera anécdota, implica que existe un Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades y un Observatorio de la Imagen de las Mujeres, con sus presidentas, sus secretarias, sus expertas, sus subalternas, una cohorte celestial de charos ociosas que no tienen nada mejor que hacer que andar mirando con lupa quién es un machirulo facha, franco pantano para tocarle los cojones y así justificar su sueldo. En consecuencia, la corrupción gris clarita no solo te roba, sino que te mea en la cara y te dice que llueve. Y ahora nos adentramos en los terrenos de la corrupción blanca. La corrupción blanca ha surgido como la forma más sublime, excelsa y pura de corrupción creada por la mente maquiavélica del político, porque es enormemente lucrativa y además imposible de rastrear, infalseable. La primera vez que fui a la India fue en un viaje organizado. Ya no me acuerdo de casi nada de aquel viaje, pero sí en concreto de un conductor que estaba loco y que nos metió en un Mahindra, a mí y a otros dos desconocidos que habían contratado el mismo paquete turístico para atravesar el Rajastán. El conductor, cuando vio que éramos tres caballeros solteros y con ganas de aventura, fue viniéndose arriba. Al final tenía la música a toda pastilla, nos ofrecía grifa, bailaba, nos chillaba si queríamos experimentar Indian fucking, fumaba bidis sin parar y al final
ocurrió lo que tenía que ocurrir y el coche se metió una hostia de campeonato contra un camión que venía en dirección contraria a 70 kilómetros por hora. Fue el primer y único accidente de tráfico que he tenido en mi vida y la verdad es que no me apetece tener ninguno más. El caso es que salimos del coche humeante, el conductor con la pierna rota, todo muy aparatoso, 300 personas se acercan a mirar, a escupir betel, los monos se masturban en las ramas de los árboles, las vacas cagan, gran algarabía, como todo en la India, hasta que se me acerca un tipo con aspecto de santón del apocalipsis y me dice: «Tiene que agradecer a Dios que se haya salvado usted». A lo que yo le respondo: «Hostia, si hubiera un Dios no habríamos tenido el accidente para empezar». El hombre no estaba preparado para dudas teológicas y se quedó algo cortocircuitado. Pero esa escena ha vuelto a mí cada vez que me he visto enfrentado a lo mismo, a cuestiones irresolubles que requieren de la fe para encontrarle solución o explicación. Para el santón indio, fue Dios el que me salvó. Es una prueba evidente de que hay que darle dádivas a Dios y rezarle todos los días, así que sigue haciéndolo con más entusiasmo. Si Dios permite que en el accidente me quede muñeco, es sin duda porque yo no recé lo suficiente, no creí lo suficiente, no hice suficientes donativos. Así que me toca redoblar mis esfuerzos, creer más, hacer más donativos. En cualquiera de los dos casos, hay que rezar más, hay que donar más a Dios. Muchas de las conductas humanas ante la adversidad siguen este mismo patrón totalmente inútil. Ante cuestiones que no tienen solución alguna, se aferran a clavos ardiendo y si fracasan, les queda el consuelo de que pueden seguir intentándolo. Y si triunfan, han de seguir redoblando sus esfuerzos, aunque sea imposible. La corrupción blanca explota este error en la programación del ser humano y es maquiavélica. Sibilina, es sublime porque también es infalseable y se aprovecha de la urgencia, de la necesidad, del titular de prensa que siempre tiene más impacto emocional que el argumento desapasionado. Y le da igual fallar en resolver los problemas porque siempre se pueden intentar más y adjudicarle más recursos. Siempre hay que rezar más y dedicar más donativos a la Iglesia. El funcionamiento es muy parecido en todos los casos. Primero, se genera una emergencia social que puede ser o no real. Puede tener o no una magnitud representativa, puede tener un impacto plausible o no, eso da igual. Porque tiene que ser un tema con un impacto mediático claro. Una foto contundente. Tiene que ser un problema que no puedes negarte a intentar resolver, aunque no tenga solución. A ver, ¿quién en su sano juicio no querría que se acabara la violencia contra las mujeres? ¿Quién querría que el planeta sucumbiera en un cataclismo causado por el cambio del clima, que antes era calentamiento global, pero como parece que al final no se calienta tanto, ahora no se sabe muy bien si es calentamiento, si se enfría, si hay lluvias torrenciales o escasez de agua, no sé, una cosa va a pasar terrible que vamos a morir todos. ¿Qué puto enfermo, pútrido, infame, estaría de acuerdo en negar asilo y asistencia a necesitados en tiempos de calamidad, sobre todo pensando que has sido tú, opresor, blanco, esclavista, el que a lo largo de los siglos de saqueo y expolio has causado ese dolor? El caso más flagrante de corrupción blanca en España es el del feminismo y en concreto la violencia de género. En este caso, la corrupción es clara, es evidente, diáfana, está cuantificada hasta el último doloroso céntimo, salen las portadas de los periódicos, se vocifera a los cuatro vientos, es más, lo que se gasta en esa corrupción se exhibe como un triunfo y no se puede ni contestar ni denunciar. La violencia intrafamiliar está ligada de un modo más que significativo a la enfermedad mental, la senilidad, a la pobreza y al alcoholismo, hasta el punto de que me ha puesto el cojón derecho a que si eliminas esos ingredientes de la ecuación, eliminas el 90% de los casos. Soy consciente de que esto es imposible de probar, pero párense a analizar las noticias en los medios y observen cómo esos ingredientes están presentes en la aplastante mayoría de ellos. Enfermedad mental, senilidad, pobreza, alcoholismo. Y a ti te pueden decir que si la cultura de violación, que si el heteropatriarcado, que si vamos a pintar este banco de morado, vamos a hacer esta escultura, vamos a organizar chochocharlas, vamos a hacer campañas de concienciación, vamos a crear cadenas humanas, vamos a abrir locales solo para que las charos puedan discutir estos temas, vamos a patrocinar exposiciones, vamos a abrir líneas telefónicas, cambiemos las leyes, financiemos asociaciones, pondremos la sociedad patas arriba. Te pueden decir, misa, que si no acabas con la senilidad, la pobreza, la enfermedad mental y el alcoholismo, que son 4 cosas con las que no puedes acabar,
no tienes nada que hacer. Se destinen 100, 200, 300 millones, da igual. Y si sigue existiendo violencia machista, se destinan más millones. Se dobla, se triplica, se cuadruplica el presupuesto. Y no te puedes negar, porque si te niegas, es sin duda porque eres el mal. ¿Quieres que se pegue a las mujeres? Eres un violento machista y tu opinión no cuenta. Incluso te dicen que eres copartícipe de los asesinatos. Siguiendo la lógica mística de las cosas irresolubles, en el caso de que el azar provoque una mejoría temporal de la situación, es interpretado como que vamos por el buen camino y debemos redoblar los esfuerzos y rezar más a Dios y hacer más donativos a su templo. Y si las cosas empeoran es porque no hemos rezado lo suficiente y hay que multiplicar los donativos. ¿Se dan cuenta? Siempre hay que destinar más dinero y más recursos y no puedes negarte a ello porque si eres desapasionado, si miras las cifras y analizas resultados de forma aséptica, el error fundamental en la programación del ser humano jugará siempre en tu contra. Tú puedes mostrar cifras de suicidios, de accidentes laborales, de mortalidad por enfermedades raras, que exigen una solución tanto más urgente que las de violencia de género. Puedes explicar las causas y por qué no tienen una solución, ni a medio ni a largo plazo. O por qué los recursos destinados no van a los bolsillos correctos. Pero todo eso será contestado con el titular de prensa, el tuit, la foto que explota, ese error de programación que distorsiona tu percepción de los asuntos irresolubles. La corrupción blanca es el arma más sublime que ha inventado el político para sacarte tu dinero en tu puta cara y hacer con él lo que le salga de los cojones, o en este caso de los ovarios, sin que tengas derecho a protestar o a meterlo en la cárcel. Es la forma de corrupción preferida de Podemos. Los de Podemos sí que son listos. Los comunistas son más listos que el hambre. Son endemoniadamente inteligentes estos hijos de puta. Han encontrado la forma perfecta de convertir en ministros a personas que en la empresa privada no pasarían de cajeras de supermercado. Lo hacen delante de tus narices de forma flagrante y tú no puedes hacer nada para remediarlo. Ada Colau se gasta 300.000 euros en poner unas piedras y no puedes protestar porque las piedras se pusieron para recordar a unas pobres mujeres que lo pasaron muy mal. Y negarte a la instalación de esas piedras equivale a ser asesino de mujeres. Porque, además de todo lo dicho, los expertos a los que estás pagando siempre refrendarán los datos que les permitan seguir realizando estudios y perpetuando el esquema. ¡Siempre! Los informes del Ministerio de Igualdad siempre van a decir que las cosas van bien, pero que hay que seguir incidiendo en lo mismo y hay que seguir elaborando informes. No existe en el mundo ningún tío encargado de hacer informes que concluya que su trabajo ha terminado y que mejor se va al paro. En el Ministerio de Industria concluirán que hay que abrir un ministerio más, el de Ecología, porque la Tierra se está calentando en verano, se está enfriando en invierno, y tú, cuando veas en las noticias que es el invierno más frío desde 1881, no te vas a decir, hostia, o sea que en 1881 también pasó esto. ¿Será que lo de los plásticos no es el motivo? ¿Y con lo de las bolsas del súper me están tangando? Nah. Dirás, joder, tiene razón el técnico este, cuyos ingresos dependen exclusivamente de elaborar informes apocalípticos. Mira, está nevando. Mira cuánto nieva. El próximo año habrá que redoblar los esfuerzos, porque los medios, financiados por los mismos que financian los expertos, se encargarán de mostrar la imagen de nieve en Sierra Nevada. ¡Sierra Nevada! Que se llama así a saber por qué, Nevada. Un pobre cuervo untado de petróleo. Y ya con eso, a tomar por culo cualquier gráfica que alguien razonable pueda exhibir, porque si cuestionas lo del cuervo untado de petróleo, la mujer a la que su marido borracho le metió una paliza, el niño ahogado en la patera, la pobre familia desahuciada que no tiene donde caerse muerta, eres un delincuente. Si hasta leyes van a sacar para prohibir que cuestiones las cosas. ¡Leyes! Van a sacar leyes en contra del negacionismo de la violencia de género. Es decir, leyes que amparen la perpetuación de su esquema de ingresos. Y miren, como estoy en Chipre y el presunto acto delictivo no lo estoy cometiendo en territorio español y además no soy empleado de nadie a quien puedan ustedes ir a protestar en redes sociales para que me despidan, estoy lejos de sus garras. Y les digo abiertamente, el Ministerio de Igualdad es una patraña, es un sumidero de dinero que están robando a los ciudadanos para enriquecer sus bolsillos.
Es un ejemplo perfecto de corrupción blanca. Bueno, ¿y qué hacemos al respecto? En mi caso está claro, he votado con los pies. Saludos desde Chipre, aquí solo hay corrupción negra y gris, así que hay menos impuestos. Pero si usted está en España, tengo una posible solución, que tal vez contribuya a algo. Sé que no me van a hacer puto caso y van a seguir enfurecidos en el teclado tuiteando cosas que no va a leer nadie, pero a mí se me ha ocurrido un plan. Verán, en la descripción del vídeo les voy a dejar un par de enlaces interesantes que querría que leyeran. Uno es la guía para el ciudadano del derecho al acceso a la información, del portal de la transparencia de la Administración General del Estado. También les dejo un enlace para saber cómo acceder a la información de las cuentas del Estado y, lo que es más importante, un formulario para acceder a la solicitud de información. Mi sugerencia es que, cada vez que se encuentren con un caso de corrupción blanca, rellenen el formulario y lo envíen por correo. No vale con hacerlo por vía telemática, porque por vía telemática es más fácil de responder y genera menos gastos y menos recursos. Se trata de colapsar el portal de transparencia con peticiones. Peticiones que tengan que leer, descifrar, responder, ensobrar, todo es un coñazo. Basta con que impriman 20 o 30 copias del formulario y las vayan rellenando en sus ratos libres con la peor letra posible, lleno de tachones, manchas, faltas de ortografía. Por ejemplo, imprima el artículo de prensa y escriba en el formulario: quisiera información sobre los costes y repercusión de la acción adjunta. Así, sin dar más detalles. Que tengan que leer el artículo, que tengan que ver a qué departamento pertenece, que tengan que buscarlo en los archivos. Haz 20, 30, 50 copias del mismo formulario y solo cambia la fecha y adjunta un artículo diferente cada vez. Es decir, que el funcionario del turno se tenga que tomar su tiempo para contestarte. Y de vez en cuando les venga bien, se pasan por correos y los presentan todos a la vez. Creo que hasta puede ser divertido. Guarden la pila de formularios y noticia que vean, rellenan un formulario y cuando tengan un rato libre se pasan por correos y los envían todos. Imagínese que este vídeo al final lo ve alguien. Imagínese que ese alguien me hace caso. Imagínese que son 1000. O puestos a ser optimistas, 10.000. Y que todos se ponen a enviar formularios. No subestime el poder de las hormigas. 10.000 personas enviando 20 formularios cada una. Son 200.000 peticiones de información que procesar. Todos los meses le enchufamos al portal de transparencia del Estado 200.000 peticiones extra de información. Cada petición de información tiene que preguntársela a cada ministerio, a cada subsecretaría, a cada subconcejalía, a todas las asociaciones de charos ociosas que por fin tendrán algo que hacer. Peticiones y más peticiones, una tras otra. Imagínense que este movimiento crece. Imagínense que inundamos al Estado con una sublime ración de su propia medicina. Burocracia y más burocracia. Y usted dirá que tal vez todo esto esfuerzo no valga de nada. Y yo le respondo: y lo bien que nos lo vamos a pasar. No existe nada más enriquecedor que tocarle los cojones al gobierno. Disfruten de la rebelión burocrática. Disfruten de hacerle la vida imposible a las charos. Hagan que se avergüencen de su propia codicia. Dios, sería la hostia.